¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Lo hacemos hoy, además, echando un vistazo a uno de los últimos indicadores que hemos conocido y que de nuevo desmienten esa visión tan optimista del Ejecutivo sobre nuestra economía. La industria se gripa. Vamos allá. Y es que, señores, la matemática es tozuda y la contabilidad también. Por mucho que lo plasmen en estadísticas y gráficas que siempre se han empeñado este gobierno en bastardear, este arranque de año en España sigue sin dibujar esa figura de cohete supersónico, de moto de GP super veloz. La economía española no está dibujando esas figuras en sus estadísticas reales, sino todo lo contrario. Está ofreciendo la imagen de un motor gripado, un motor que está petardeando sus últimos estertores antes de manifestar una grave crisis. ¿Por qué decimos esto? Porque los indicadores que conocemos, por mucho que el Ejecutivo se empeñe en agarrarse a ese indicador absolutamente dopado por el gasto público, que nos extrae de manera coercitiva a todos los ciudadanos y las empresas mediante subidas de impuestos tras no deflactaciones del IRPF, de esto también vamos a hablar en el día de hoy. Insisto, el Producto Interior Bruto está dopadísimo, no dopado, dopadísimo por el gasto público. Veíamos esta semana, hace unos días, en un programa, cómo el gobierno se había convertido en el mayor empleador del Estado. Es el mayor empleador de nuestro país, es el que más empleo ha creado durante los últimos 7 años, si nos fijamos en los términos reales. Bueno, pues este indicador, el Producto Interior Bruto, que tanto le gusta al gobierno, como decimos, ofrece esos resultados tan positivos para el gobierno de los que tanto presume, porque el peso del gasto público en el indicador es brutal, es espectacular. Porque si en realidad fuéramos una economía que fuera como un cohete, porque nuestro Producto Interior Bruto está avanzando más que cualquier otro de la Unión Europea, debería ser, entiéndase, ¿no? Si el Producto Interior Bruto es todo lo que produce el Estado, los ciudadanos, las empresas de un país en un año, debería ser porque nuestra productividad va en aumento, porque cada vez tenemos más trabajo, porque cada vez ganamos más dinero, porque cada vez atraemos más inversión, porque cada vez vendrían más empresas y porque nuestros productos cada vez son mejores y se pueden vender más caros. Esta debería ser la figura que representase ese cohete virtuoso, esa moto superveloz de la que nos habla el gobierno cada vez que tiene ocasión. Pero, ¿qué nos encontramos? Que nuestra productividad está cayendo en picado, que nuestra renta per cápita va hacia abajo en la brecha con el resto de nuestras iguales en la Unión Europea. Resulta que mientras la media de los países de la Unión Europea cada vez son más ricos, en España somos cada vez más pobres. Además, aumentamos el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión a la altura ya de los dos últimos países de la Unión Europea. Estamos atravesando una situación en la que las empresas, en lugar de venir de forma neta a España para establecerse y crecer, lo que hacen es marcharse de nuestras fronteras. Y en todo este entorno, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues con un nuevo indicador, una nueva manera de medir la actividad de España, que es la producción manufacturera y el índice de producción industrial. Dos índices que de nuevo caen, dos índices que de nuevo nos están indicando agotamiento de nuestra industria. Con estos datos encima de la mesa y con datos como el que seguimos siendo líderes en paro dentro del mundo desarrollado, dirán ustedes, pero ¿cómo es posible entonces que crezca el Producto Interior Bruto? Porque es lo que les estoy diciendo. Porque cada vez nos roban más en impuestos, porque cada vez nos roban más en cotizaciones sociales y porque cada vez nos roban más a futuro
elevando la deuda pública. Esto permite al gobierno una expansión de gasto como no se ha conocido nunca y que está dopando precisamente esas cifras de Producto Interior Bruto. De todo esto vamos a hablar hoy. Se lo vamos a aclarar con pelos y señales, pero antes déjenme que echemos un vistazo, un repaso a la portada de Libre Mercado, como siempre, con Beatriz García. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. No te vayas luego muy lejos, que tenemos que hablar luego de la mentira económica, ¿vale? Por supuesto. Pero de mentira en mentira y tiro porque me toca. Menuda portada llevamos hoy en Libre Mercado, ¿eh? Sí, vamos a empezar por España y las ocurrencias de nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que bueno, nunca pierde la oportunidad de fomentar el gasto público, fomentar la paguita. Bueno, pues ahora, ¿qué quiere Yolanda Díaz? Pues una renta universal de crianza, como si el dinero saliera de las flores, como si esto no perteneciese a nadie. Pues lo que ella pretende es que sean 200 euros al mes por descendiente hasta que cumpla los 18 años cada uno de los hijos. Será hasta que cumpla los 18 meses, ¿no? No, son años. O sea, ya mantener al crío hasta que cumpla la mayoría de edad, y ya por se pueda sacar el carné. O sea, 200 euros por hijo hasta los 18 años al mes. Pues compra de votos otra vez, otro ejercicio más de este asistencialismo que tanto les gusta practicar. Pero espérate, si gracias a Yolanda Díaz, como ella dice, ¿no? Hemos subido el salario mínimo como nadie. Ya en España no hay gente que tenga que vivir en la pobreza por trabajar de forma precaria. Y además tenemos el ingreso mínimo vital del que tan orgullosos se sienten y todo ese escudo social del que tan orgullosos se sienten. Entiendo que ya esto no sería necesario, ¿no? Ya tendríamos que vivir todos del Estado súper bien y no nos haría falta además una renta para ayudarnos a criar a los hijos hasta los 18 años. Hasta los 18 años, efectivamente. Sí, es completamente incoherente un discurso de bonanza económica con este tipo de fomento del subsidio, que no es otra cosa que hacer que cada vez más ciudadanos dependan del Estado, una red clientelar al más puro estilo peronista. O sea, que mientras nos quitan el dinero en impuestos por un lado, nos aumentan los impuestos no deflactando la tarifa, nos aumentan lo que tenemos que pagar por IVA, nos aumentan hasta en 93 ocasiones los impuestos durante estos años, o sea, cada vez nos saquean más en nuestras nóminas para luego darnos unas migajitas de 200 euros a los que tenemos hijos y hasta los 18 años. Bueno, pues no está mal. Pues eso a ver cuándo empiece a la gente a decir, oiga usted, no me dé la paguita, deje de robarme tanto. Efectivamente, sí. La gente debería darse cuenta. Más cositas a nivel internacional, si te parece, tenemos a Donald Trump haciendo de las suyas con los aranceles. La verdad que cada día nos encontramos con una idea nueva, luego da marcha atrás, pospone lo que ha anunciado el día anterior. Y bueno, pues esto está generando bastante incertidumbre en los mercados y sobre todo entre los importadores. ¿Qué es esto del efecto lavadora? Pues de eso es de lo que hablamos hoy, porque claro, el efecto lavadora surgió en el año 2018, ya lo bautizaron así cuando Donald Trump estableció su larga lista de aranceles, porque esto no es nuevo, a Trump le gusta la política arancelaria, este tipo de guerras comerciales y demás. ¿Qué pasó en 2018? Trump tenía pues algunos conflictos con Samsung, con LG y demás, no le gustaba dónde fabricaban sus productos y estableció un arancel para las lavadoras, entre otros muchos materiales y entre otros muchos productos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues se hizo un seguimiento de qué había pasado con los precios de las lavadoras y las lavadoras, oh sorpresa, magia, brujería, subieron de precio por el arancel, no solo porque los productos que venían de fuera, las lavadoras extranjeras, habían subido los precios, claro, al aplicarle el arancel, sino que también los fabricantes nacionales de lavadoras de Estados Unidos también decidieron subir los precios. Al final, lo que estás fomentando es prácticas poco competitivas y empresas ineficientes. Además, curiosamente, este caso, el precio de las lavadoras subió un 12% y también arrastró a las secadoras. Pues el fabricante nacional, el fabricante estadounidense, pues ya aprovechó y dijo, pues yo voy a subir, ya que me está quitando mi presidente la competencia, voy a aprovechar y voy a subir también las secadoras. ¿Quién paga todo esto? Pues por supuesto los consumidores de Estados Unidos. Esos son los principales perjudicados, mientras los beneficiados son, por supuesto, las empresas ineficientes, las que no son capaces de producir un producto con la calidad que quiere el consumidor y a bajo precio, y
por supuesto, el Estado, que es el que se lleva el arancel. Pues creo que hay un tertuliano progre que no le compra demasiado el discurso, ¿no? No, llevamos a Gonzalo Bernardos, que bueno, y en Libre Mercado también, que él pues está completamente despreocupado por los aranceles ¿Y de por qué? Trump. ¿Por qué de repente No va a afectar a España? a un tertuliano tan vehementemente progre no le molesta tanto Trump? A ver. Pues él lo que cuenta es que España sí que es verdad que no tiene mucha dependencia comercial con Estados Unidos. Hay otros países de Europa que están más en aprietos, pero bueno, que él diga que es tan rápido, bueno, no pasa nada, aquí buscamos otro socio comercial y ya está. Sí que es verdad que a nivel la balanza comercial española no se verá muy afectada por este tipo de políticas, pero bueno, los empresarios del vino, los empresarios del aceite, los empresarios de las conservas, pues estarán bastante indignados con discursos como este y bueno, diciendo que España es un león y que Alemania también está en la UBI, o sea, unas comparativas que no le vamos a quitar importancia al desastre alemán. Pero es que la comparativa, si comparamos niveles de paro, niveles de PIB, o sea, no hay comparativa entre España y Alemania a día de hoy. Pues nada, entonces, somos un cohete, somos un león. Entonces ahora un león, pues, no sé, está muy optimista. Ve los ojos con un ligero arco iris, tiene como mucha alegría. Un arco iris donde domina el rojo. Eso es. Beatriz, muchas gracias. A vosotros. Como siempre. Oye, eso, no te vayas muy lejos, que luego me tienes que contar la mentira económica. Por supuesto. Muchas gracias. 12 y 19 minutos de la mañana, 11 y 19 en Canarias. Si nos escuchan desde Canarias o nos ven desde Canarias hasta ahora, tenemos que hacer una recomendación antes de entrar en el tema del día con Rubén Folguera, que ya me acompaña. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Vamos a entrar enseguida en esos nuevos indicadores relativos a la actividad industrial en España, muy importantes, desde luego, para comprender todo lo que está pasando. Pero a esta hora, como siempre, les tengo que dar un consejo, les tengo que dar una recomendación, y es que si ustedes están interesados en invertir en el negocio inmobiliario y no quieren comprarse una casa o un piso para reformarlo y venderlo o para ponerlo en alquiler porque no les apetece, porque no quieren ahora mismo meterse en líos de hipotecas, porque no tienen la posibilidad de hacerlo, sepan que existe la posibilidad de invertir, de exponerse al negocio inmobiliario y hacerlo de una manera sencilla, exponiéndonos a unas rentabilidades mucho más altas que la modalidad anterior que les comentaba, entre el 11 y el 13%, y en unos plazos cortos, de entre el año y medio, la mayoría de las promociones que tiene Cibislend, la plataforma que practica el crowdlending y que les ofrece a ustedes esta posibilidad. Crowdlending inmobiliario con Cibislend, Cibislend con V y terminado en D, y pueden ustedes entrar en su página web y enterarse de todos los detalles. www.cibislend con V y terminado en D.com. Vamos ya con el tema del día. Tengo conmigo a Rubén Folguera. Rubén, estábamos hablando de esos indicadores que hemos conocido en el día de hoy, esta semana, y uno de ellos, el del INE, en el día de hoy, y que hablan de un motor económico que, si no es que está gripado ya, empieza ya a petardear, a hacer el chof, 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 chof. Estas veces que dices tú, uy, qué mal suena esto, este motor de combustión va a fenecer. Sí, porque como hoy se publica en Libre Mercado, y a pesar de lo que quiera pues vendernos Pedro Sánchez y su gobierno, la industria española se está atrofiando, porque el índice PMI manufacturero se contrae por primera vez en un año en el mes de febrero. En el mes de febrero. Eso es. ¿Y cuál es uno de los elementos que más preocupa a las empresas? Pues precisamente la amenaza arancelaria. Pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que este retroceso fue desde los 50,9 puntos que se registraron en enero hasta los 49,7 de febrero. Y esto lo que hace es pues demostrar que la industria española se está estancando, y de hecho el informe que elabora el Banco Comercial de Hamburgo destaca que las condiciones operativas de la economía manufacturera española empeoraron en febrero por primera vez en más de un año, en medio de informes sobre un debilitamiento del entorno económico tanto en el país como en el extranjero. Y esto hay que recalcarlo. Uno de los elementos, como decía, que preocupan es la cuestión de los aranceles, pero no solo. Es decir, hay otras cuestiones, como bien destacan en este informe, que también afectan al desarrollo y a la evolución de la industria española. Asimismo, detallan que la caída del PMI estuvo estrechamente relacionada con una modesta contracción en los volúmenes de nuevos pedidos. Y lo cierto es que en este contexto,
pues la geopolítica está afectando, y explican que las empresas informaron de una notable incertidumbre en los mercados de productos vinculada a las preocupaciones sobre los precios futuros y las preocupaciones geopolíticas en curso. Asimismo, una de las cuestiones que destacan también en el informe como más preocupantes es la contracción del empleo, porque después de 5 meses de crecimiento, los niveles de empleo disminuyeron ligeramente en febrero, ya que las empresas en general evitaron reemplazar a cualquier empleado que se fuera de sus plantas, y así el índice de empleo se contrae también después de 5 meses en los que pues, había ido creciendo en este sector. Y a esto se le suma también el dato que hoy publica el INE, y es el del índice de producción industrial, que se contrajo tanto en tasa anual como intermensual un 1%, registrando pues un dato bastante peor tanto en el mes, o sea, en febrero, tanto respecto a enero de este año como a febrero del año 2024. Y a esto se le suman todos los indicadores que se están comportando de un modo muy negativo en la economía española desde hace tiempo ya. El índice de producción industrial, que al final lo que hace es medir el índice de actividad de las empresas industriales sin contar con la construcción, esto es importante recordarlo, y que lo que nos está indicando es que esa producción se frena, esa producción cae en lugar de subir. Fíjense ustedes qué paradoja, el Producto Interior Bruto supuestamente está disparado, como dice el gobierno, la mayor parte o una parte muy importante del crecimiento de la Unión Europea la explica el crecimiento de España, pero ¿cómo es posible que tengamos crecimiento en España si la producción va en retroceso, si el empleo no despunta, sino que se oculta en estadísticas bastardeadas, y si tampoco tenemos una actividad industrial sana que aumente su productividad en lugar de reducirla, aumente su producción en lugar de reducirla? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. Estos son los indicadores que tenemos, y además son los indicadores que está dando el Instituto Nacional de Estadística. No son los indicadores, no son indicadores que aquí analizamos con distintas lupas y ópticas para que nos dé la figura o el reflejo que nosotros buscamos, cosa que sí hace el gobierno, por ejemplo, con las estadísticas del paro, y se dedica a sacar del paro que si los desempleados no ocupados que buscan unos horarios muy especiales porque tienen familia a cargo, esos no los contamos como parados. Los parados que están en ERTE tampoco los contamos como parados. Los trabajadores que tienen contratos de fijos discontinuos pero que están en inactividad, es decir, que están parados y cobrando el subsidio por desempleo, esos tampoco los contamos como parados. Conclusión, bueno, pues que si cada vez tienes a más gente metida en esas categorías, efectivamente a ti te sale que el empleo va creciendo, pero la realidad detrás de esas cifras es que cada vez hay más gente que quiere trabajar y no puede en España. Y cualquiera que se está enfrentando al reto de encontrar trabajo porque se ha quedado sin él, se dará cuenta de que esta situación no se vivía desde hace años. Se dará cuenta de que cada vez hay más gente que pelea por el puesto de trabajo que le ha salido a usted en un anuncio de empleo. Y se encontrará con otra realidad, que tampoco habla de que nuestro Producto Interior Bruto vaya hacia arriba, sino todo lo contrario, que va hacia abajo. Y es que cada vez se ofrecen menos remuneración por los puestos de trabajo que entran en oferta. Es lógico. Es lógico, si hay muchísima demanda de trabajo y poca oferta, los precios, en este caso, bajan. ¿Por qué? Pues porque la demanda, al ser muy alta en lo que se refiere a trabajo, el valor del trabajo, del puesto de trabajo sube, y eso se refleja en que cada vez se ofrece menos precio. Esto es así. Así es como funciona y así es como está funcionando. Este es el gran problema que tenemos actualmente y que no se quiere mirar y que no se quiere ver. Pero es que el índice de producción industrial no es el único dato que hemos conocido, no es el único dato que ensombrece una trayectoria extraordinaria en materia económica, como le gusta decir al gobierno, como le vende el gobierno, por ejemplo, al diario The Guardian, que salía la semana pasada, me parece que era, o al principio de esta semana, diciendo que España está demostrando que otra forma de hacer economía keynesiana es posible. No, ustedes están viendo un Producto Interior Bruto dopado por el gasto público, detrás del cual existe una realidad económica bien distinta. Una realidad económica que habla
no solo de que el índice de producción industrial está cayendo, el índice de producción manufacturera está cayendo, sino que acompaña a otros índices, otros indicadores que también reflejan ese frenazo de la economía, esa economía sombría, esa economía disfuncional, esa economía que no atrae inversiones sino que las expulsa, y que son estos. Sí, porque todo es una ficción. Y precisamente comentabas lo de los salarios. Uno de los factores que más afecta a la caída de salarios, o mejor dicho, al estancamiento de los salarios, por ser más exactos, es la productividad. Que según pues publicó Cepime un estudio con datos, ojo, de la OCDE y de Eurostat, en lo que cruzaba en este estudio, entre 2018 y 2023 la productividad española cayó un 3,8% y fue la mayor caída de toda la OCDE. Mientras tanto, ¿qué ocurrió en la media de la OCDE? Pues que la productividad aumentó un 4,6%. Y de hecho, en países como Rumanía o como Irlanda, esta aumentó más de un 20%. Es decir, algo estamos haciendo mal para que esto ocurra. Del mismo modo, pues lo decías, el empleo o la tasa de paro en España es la mayor, tanto de la OCDE como de la Unión Europea. Y de hecho, ya superamos a Grecia. Y esto con datos oficiales. Porque si hiciéramos caso, por ejemplo, al sindicato USO, según el cual en España hay casi 1 millón de personas que no se contabilizan como parados y que sin embargo no trabajan, la tasa de paro sería mucho mayor y por tanto también la cantidad de personas que consideraríamos oficialmente en paro también sería mucho mayor, que es lo que no está haciendo este gobierno. Luego la inflación es uno de los problemas que más afectan a las familias, ya lo decían los escolásticos, ¿no? Incluso es un impuesto a los pobres. Y en el último dato que tenemos, en términos anuales, es que en febrero creció un 3,8% de este año. Y en acumulado entre junio del 18 y enero del 25 creció un 20%. Y todo ello... Esto es importante, porque como le han recordado en más de una ocasión al gobierno en el propio Parlamento, que un año la inflación sea del 10 y otro año sea del 3, no quiere decir que se haya reducido en 7 puntos. Quiere decir que está creciendo a un ritmo 7 puntos inferior. Es decir, si usted engorda 10 kilos un año y al año siguiente engorda otros 3, usted no pesa menos, sino que pesa más. Usted no se ha puesto a dieta, lo que ha sido es estabilizar su subida de peso. De modo y manera que ha subido mucho un año, pero ha seguido subiendo al año siguiente, aunque en menor medida. Este es el efecto de la inflación. La inflación se acumula con el tiempo y la inflación lo que hace es que al dinerito que tiene usted en su cartera, esos billetes, aunque sigan siendo los mismos y sigan poniendo los mismos números y siga poniendo las mismas inscripciones y tengan sus sistemas de seguridad, todo igual, el paso del tiempo lo que hace es que con lo que usted puede comprar con ese billete cada vez sea menos. ¿Por qué? Porque lo que vale el billete es menor. Y ese efecto de la inflación ha sido aún acumulado del 20% desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa hasta hoy, usted se ha empobrecido en un 20%. Usted puede comprar un 20% menos de cosas de las que podía comprar cuando llegó Sánchez al poder. Usted se ha empobrecido en esta medida. Y no solo se ha empobrecido en esta medida, es que el gobierno, que es lo más sangrante, es lo más inmoral, es lo que más enfada, el gobierno se ha aprovechado y se sigue aprovechando hoy de esta circunstancia para cobrarle a usted más impuestos, que es también algo que les vamos a explicar ahora. Sí, pero ojo, este 20% es la media de la cesta de la compra. Pero como ya hemos explicado en otras ocasiones, en algunos productos de primera necesidad, como algunos alimentos, este crecimiento de los precios ha superado el 70% durante la crisis inflacionaria. ¿Y el gobierno qué hace? Porque una persona con sentido común diría, pues hombre, el gobierno ayudará, ¿no?, a las familias bajando impuestos, este tipo de cuestiones. Pues no, todo lo contrario. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa hemos sufrido al menos 93 subidas de impuestos, según calcula el Instituto Juan de Mariana. Y a esto se le suma también el impacto de la no deflactación del IRPF, que entre los años 2019 y 2023 habría supuesto una subida encubierta de impuestos valorada en más de 27.000 millones de euros. Y solo entre 2022 y 2023 este impacto habría sido por familia de 1.315 euros. Y de hecho, como calcula el Consejo General de Economistas, y conocíamos ayer este dato, el impacto de la no deflactación del IRPF durante el mandato de Sánchez oscila, según comunidades autónomas,
entre los 200 y los 1.500 euros al año. ¿Por qué? Por contribuyente. Por contribuyente, efectivamente. Entonces, lo que tenemos aquí es que es un gobierno que ignora las necesidades de la población, que a pesar de que nos trata de vendernos, ¿no?, que pues protege a los más desfavorecidos, es precisamente a los más desfavorecidos a quienes más carga con impuestos, precisamente porque no ayuda a deflactar la tarifa del IRPF. Bueno, pues ahí quedan esos datos de los que luego vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar del efecto que ha tenido la autonomía que tienen algunas comunidades autónomas a la hora de tratar este impuesto y la deflactación que ha puesto dentro de su tramo comunidades como la Comunidad de Madrid aquel año que subió tanto el IRPF, casi podríamos decir que hubiera estado muy bien que siguieran haciéndolo año a año, pero déjame que analicemos esa situación general que hemos pintado con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que no es otro que el presidente de Free Market, el señor Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí escuchando. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por poder contar con tu análisis. Lorenzo, la situación es la que nos describen los números. Decía yo al principio que la estadística, salvo la del gobierno, por ejemplo, en el paro, no suele engañar. Y lo que estamos viendo, lo que ya no puede ocultar el maquillaje estadístico del Ejecutivo, es que la industria está frenándose. Hemos visto el Instituto Nacional de Estadística diciéndonos que el índice de producción industrial se ha frenado en este mes y también encontramos cómo el producto manufacturero se está frenando, como hemos visto también y llevamos publicado hoy el Libre Mercado. Es decir, por un lado tenemos a un gobierno que nos dice que España va como un cohete, que España es un león que se puede comer a cualquiera, que España está tirando del carro, es la locomotora de la Unión Europea en materia económica, pero sin embargo tenemos una productividad que se hunde, tenemos una industria que se gripa, tenemos una actividad que, en definitiva, no permite la llegada de nuevas inversiones y, desde luego, de dinamismo económico, nada. Bueno, lo has descrito absolutamente a la perfección y da muy poco que añadir, pero lo que es absolutamente claro es que vivimos un escenario de un espejismo económico en lo que los datos agregados, los grandes datos, no pueden ocultar la realidad. Y la realidad es una economía cuyo crecimiento se soporta en el gasto público, en el crecimiento de la actividad derivado del aumento de la población, básicamente población inmigrante, y en tercer lugar por los servicios turísticos que han tocado techo y por lo tanto en el medio y largo plazo tienen, como es natural, tendencia a desacelerarse. Eso es, además, y se ve acompañado por lo que apuntabais antes, es decir, una economía con una tasa de productividad bajísima, que por lo tanto impide elevar los salarios y el nivel de vida de los ciudadanos en el medio y en el largo plazo, una fiscalidad que asfixia financieramente a los hogares y a las empresas, lo que explica clarísimamente que tengamos unos niveles de inversión inferiores a los del año 19, antes de iniciarse la pandemia, y por lo tanto un horizonte muy, muy complicado. El modelo económico español se asienta sobre arenas movedizas y, en efecto, no produce ni permite ser muy optimista de cara al futuro. Lorenzo, tú que te mueves habitualmente muy bien entre grandes empresas, has prestado asesoramiento a muchas de ellas durante años y estás al cabo de lo que demandan las empresas cada vez que buscan una localización para establecer su sede para nuevos negocios o para desarrollar nuevas actividades. ¿Qué te transmiten a ti respecto a la situación que atraviesa la economía española como destino de inversiones? Parece que hemos perdido la comunicación con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Javi, vamos a ver si la podemos recuperar. Bueno, clarísimo, Rubén, Lorenzo, respecto a la situación que atraviesa España y cuál es su actual modelo de crecimiento. El modelo económico se asienta en arenas movedizas. Yo creo que no se puede describir de una mejor manera. Totalmente, ha dado un titular perfecto, porque es precisamente lo que está ocurriendo y en lo que basa su política económica el gobierno de Pedro Sánchez, que, pues al fin y al cabo, por muy críticos que podamos ser con otras administraciones anteriores, que hay que serlo porque también tomaron decisiones muy criticables, ¿no? Pero en este caso el gobierno está llevando
el delirio intervencionista a un extremo pues jamás visto, o al menos Ajá. durante la democracia. Sí, ya tenemos de vuelta a Lorenzo, perdona, Sí, habíamos perdido la comunicación. no te preocupes. Vamos, yo creo, Sí, sí, vamos a ver, las empresas, tanto las españolas como desde luego las inversiones exteriores o empresas que quieren entrar a este país exigen, en primer lugar, un marco de estabilidad en las reglas del juego. Es decir, la seguridad jurídica e institucional es absolutamente básico y determinante para la atracción de inversión extranjera y para el desarrollo de la propia. En segundo lugar, obviamente, dentro de ese marco de estabilidad institucional, reglas del juego y tal, el respeto a los contratos y los derechos de propiedad. eso es ¿Eh? clave. En tercer lugar, muy importante, la fiscalidad. Esos tres elementos son el triángulo sobre el que las empresas y las compañías deciden invertir y dónde. Luego, obviamente, hay efectos importantes, infraestructuras, la calidad del capital humano, pero si tuviéramos que elegir 3 puntos claves son esos. Y en ese escenario España está muy mal situada. Tenemos uno de los entornos institucionales que más se han degradado conforme a cualquier ranking en todas las organizaciones, en todos los países desarrollados en los últimos 10 años. Tenemos un sistema fiscal que se ha convertido clarísimamente en un peso insoportable sobre las familias y sobre las empresas, y a eso además introduzcámosle en específico un gobierno que, aparte de no cumplir las reglas del juego de un día para otro, tiene una retórica y una política claramente contraria a lo que son los ideales de la libertad de empresa. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, tenemos un nivel de inversión extranjera que es un 40% más bajo del que teníamos en 2019, por ejemplo. Fíjate. Entonces, este país que va como un cohete, resulta que es un cohete del que huyen apresuradamente a subirse a él los inversores extranjeros. Que en este país, después de 7 años de prácticamente desde la pandemia, ¿no? 5 o 6, no hayamos alcanzado el nivel de inversión que teníamos en 2019, de inversión privada, es gravísimo. Y que el consumo per cápita español sea inferior en términos reales al de 2019, también. Y luego no hablemos ya, querido Luis, de los indicadores del colectivo favorito de esta singular tropa, los desfavorecidos. Tercera tasa de riesgo de pobreza y exclusión social mayor de toda la Unión Europea, solo superada por Bulgaria y Rumanía. Carencia material severa, que es el indicador más próximo a la pobreza. Lo mismo, tercera peor posición europea, una vez más unidos a esos dos símbolos del dinamismo económico y del desarrollo europeo, que son Rumanía y Bulgaria. Esa es la realidad. Y esa es la triste realidad de este país, que no puede ocultar la propaganda gubernamental. Desde luego que sí. Lorenzo, no te molesto más, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, contamos muy pronto de nuevo contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Un fuerte abrazo fuerte. Bueno, estamos dibujando este escenario económico según el cual el gobierno insiste en que somos un cohete, pero los datos indican todo lo contrario. Los datos que hemos traído hoy al programa los analizábamos con Lorenzo Bernaldo de Quirós, datos importantes relativos a la industria, a ese motor industrial que se va gripando, que vaya con estertores, con ese petardeo habitual de los motores cuando les quedan ya pocos kilómetros por recorrer, y que en este caso se reflejan esas caídas del índice de producción industrial y del índice de producción manufacturera. Pero a todo esto se une el otro aspecto que les comentábamos, no solo la inflación, sino cómo el gobierno ha optado por no deflactar la tarifa y por subirnos los impuestos hasta en 93 ocasiones. Por ese motivo, hoy tenemos la suerte de poder anunciar que contamos ya con Ánimo de Lucro, en concreto con el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, don Juan Bravo. Don Juan Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en primer lugar, la suerte en todo caso es mía de poder estar con ustedes Bueno, por y Dios, poder compartir. suerte mutua, eso seguro. Sobre todo porque, señor Bravo, tenemos una realidad muy curiosa, ¿no? Tenemos a un gobierno que no hace más que sacar pecho, que se va de roadshow, que habla con la gente de The Guardian, que les publican un artículo que dicen que la economía española va como un cohete gracias al keynesianismo de este gobierno, pero en cambio, indicador tras indicador, hablan de un motor que va gripado, de un motor que ya da poco más de sí, y de un motor además en el que el gobierno sustenta un crecimiento en el gasto público, un gasto público en el que lo que se hace es quemar los recursos de los ciudadanos que nos han sacado a manos llenas, ¿no? Pues yo creo que sí. Lo primero es, cuando hablamos de algunos de esos artículos, o en qué se amparan esos artículos sobre qué trabajos, oye, cuando uno se acerca al trabajo resulta que está pagado por el Ministerio de Economía. Claro. Y dices, hombre, sin poner en duda a los que trabajan, no es lo mismo que un trabajo sea independiente, absolutamente independiente y financiado por el que lo hace, no por el que lo encarga, pues hombre, evidentemente resta cierta credibilidad, ¿no? Además, cuando alguien tiene la oportunidad de leer algo más de esos artículos, resulta que te encuentras que, por ejemplo, dice que el resultado que se puede encontrar es del esfuerzo de las medidas de reforma que se hicieron en los gobiernos anteriores. Hombre, pues también sería correcto, ¿no? Pero vayamos a lo que le importa a la gente el día a día de hoy. Oiga, si esta economía va como un cohete, ¿cómo justificamos que en España hay 3,3 millones de personas desempleadas, 2 millones de personas que dependen del ingreso mínimo vital y 2,4 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional? Es decir, más de 7,7 millones de personas están en una situación que, como explicaba anteriormente, en el entorno de lo que podríamos establecer, pues precariedad, dificultad, cada uno coja el concepto que quiera. Oiga, pero si la economía va como un cohete, ¿cómo 7,7 millones de personas no están subidas en ese cohete? Y le sumamos que hay 10 millones y medio de pensionistas. Oiga, ¿quién está entonces en ese cohete? Hombre, si consideramos que el cohete es cobrar sin ir a trabajar, pues claro que hay gente que va en un cohete. Y lo estamos dando cuenta y conociendo cada día que es que hay más gente que iba en ese cohete de cobrar sin trabajar. Eso sin duda es algo muy positivo, pero para el común de los mortales estamos con 7,7 millones de personas en dificultad. Sabemos que el crecimiento de la economía, lo dicen así los informes de Banco de España, FEDEA, FUNCAFEIR, está sustentado en un gasto público que sería aceptable si lo tuviésemos, pero es que no lo tenemos, nos estamos endeudando. Más de 435.000 millones que, según el propio comité de expertos de María Jesús Montero, van a pagar las generaciones futuras con impuestos. O sea, no solamente no estamos creciendo de real, sino que además estamos endeudando a las generaciones futuras. O sea, no solamente estamos haciendo daño a nosotros, sino que estamos perjudicando a los que vendrán detrás. Yo creo que no puede haber una economía más insolidaria y más injusta con los que están y con los que vienen. Y eso entronca mucho con un comentario que ha colgado usted en redes sociales y que paso a leer. La no deflactación de la tarifa del IRPF, se entiende, es la manera que se ha buscado María Jesús Montero para subir todavía más los impuestos a todos los españoles sin tener que pasar por el Parlamento. Resultado, el empresario paga más, el trabajador paga más, el gobierno recauda más. Y además sin tener que pasar por los medios de comunicación a explicar por qué ha decidido subir de una manera tan incruenta los impuestos. Señor Bravo, ¿qué efecto ha tenido esta no deflactación? ¿Por qué es tan grave la no deflactación de la tarifa del IRPF? Hagamos un análisis con datos, para que nadie pueda decir, son datos de la Agencia Tributaria de la Seguridad Social que cualquiera puede contrastar. Si comparamos el año 2018, último año del gobierno que estaba el Partido Popular, con el año 2024, la recaudación se ha incrementado en 140.000 millones de euros. Y alguien podría decir, oiga, bueno, 140.000 es poco o mucho. Un 43% más se ha recaudado en el 24 que en el año 2018. Y cojamos algunas variables. ¿Cuánto ha crecido el empleo? Un 11%. Ah, no un 43%, no, un 11%. Oye, ¿y la inflación cuánto ha subido? Bueno, aproximadamente un 20-21%. Ah, no un 43%. Oye, ¿y la población? Pues aproximadamente un 5%. Ah, entonces no un 43%. Entonces, ¿de dónde sale ese 43%? Pues como usted decía, de esas más de 90 subidas de impuestos y de no deflactar la tarifa, que significa que cuando el empresario y el trabajador llega a un acuerdo y gana el trabajador 30.000 euros y el empresario decide subirlo un 3%, 900 euros al año, le va a tocar pagar más al empresario en cotizaciones sociales.
le va a tocar pagar más al trabajador, porque al no deflactar, si antes venía pagando el 10, usted pensaría, bueno, pues si ese subida de sueldos para no perder poder adquisitivo, pues que siga pagando esa medida del 10. Pues no, va a saltar de tramo y le va a tocar pagar en vez de un 10, un 12, un 15, un 20, ¿vale? Con lo cual se recauda más de lo que cualquiera entenderíamos normal de recaudar. Y el único que se beneficia, ¿quién es? La banca Montero, que siempre gana. ¿Usted ha visto en algún momento que haya perdido? Porque hasta los únicos momentos en los que ha podido perder, como por ejemplo cuando en el Congreso hemos acordado dejar a cero el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que es un 7%, ¿qué ha hecho? Como hubo un acuerdo de fuerzas políticas que daban la mayoría para poder aprobarlo, han sacado esa ley de tramitación. Y entonces todos los españoles que se podrían estar ahorrando un 7% en la factura de la luz, pues no lo pueden hacer porque la señora Montero todo lo que sea bajar le da cierta dificultad, solamente le gusta subir impuestos. Y luego tiene mucho que ver también, y de ustedes desde el Partido Popular así lo han ido practicando en las comunidades en las que gobiernan, sobre todo aquel año que tuvimos una inflación tan fuerte, de una subida del en torno al 10%, deflactar el tramo autonómico de la tarifa. Recordemos que la tarifa del IRPF Correcto. tiene su tramo autonómico y su tramo nacional. Está claro que el gobierno quiere seguir metiéndonos las manos en el bolsillo, por mucho que cada año seamos más pobres, porque la inflación erosiona nuestro poder adquisitivo. Las comunidades del Partido Popular, o muchas de ellas, han ido deflactando esta tarifa. ¿Cree usted que debería seguir utilizándose esta herramienta año a año, si no mes a mes, para adaptar precisamente la tributación en los tramos autonómicos, al menos en las comunidades del PP, a la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos vía inflación? Porque este año la inflación va, Rubén, que le tengo a mi lado, para un 3%, Un ¿no? 3% entre febrero del 25 con respecto a febrero del 24. Sí, sí. Evidentemente es que si no, lo que estamos provocando automáticamente es una dificultad para que la gente no pierda poder adquisitivo. Por eso, por mucho que le duela al gobierno, la gente, derivada de la inflación y de esta no deflactación de los impuestos, está perdiendo poder adquisitivo. Pero ojo, pierde poder adquisitivo el trabajador, pierde poder adquisitivo el funcionario y también los pensionistas. Por eso, eso que llaman la ilusión monetaria de decir, oye, parece que me han pagado 200 euros más de pensión, resulta que cuando hablas con esa persona te dice, ya, pero es que yo voy al supermercado y me queda menos. Y cuando hago la renta, me quitan. Entonces, oiga, a mí es que no me queda eso, es que me queda menos de lo que tenía antes. Es que yo vivo ahora peor que vivía antes a pesar de recibir una renta aparentemente superior. Ya, pero al final la renta lo que te importa es a cuánto puedes llegar. Por eso, el esfuerzo de las comunidades autónomas, como bien han explicado, ha sido deflatar la tarifa y seguir haciendo medidas que bajen los impuestos, porque si no, al final lo que estamos es detrayendo de la capacidad de los ciudadanos, pues eso, 140.000 millones de euros, que en lugar de estar en la economía produciendo, están en el bolsillo del gobierno de España para las políticas, pues bueno, que yo creo que más o menos todo el mundo conocemos. O sea, va a costar más, cuesta todos los actos de recordar a Franco más que la ayuda para la ELA, que todavía no llega, por ejemplo. Yo creo que si le preguntan a los españoles, creo que da igual el color político, todos preferirán que el dinero se ponga en la ELA que en hacer política como está haciendo este gobierno, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros defendemos que los impuestos hace falta una profunda reforma del sistema tributario para adaptarlo a todo este tipo de cuestiones. Y la clave no es cobrarle más impuestos a la gente, sino conseguir lo que llaman algunos ampliar las bases imponibles, es decir, conseguir que la gente pueda ganar más, que la gente tenga más recursos para que como ganan más, su aportación sea superior, pero no porque le subamos los impuestos. Eso es lo que nos permitiría incluso bajarle los impuestos, que al ganar más y recaudar más, porque fíjese un dato muy rápido, aproximadamente una persona que gana 15.000 euros aporta entre cotizaciones sociales e impuestos algo más de 4.500 euros. Esa misma persona, si en vez de ganar 15 gana 30, aporta más del triple. O sea, ganando el doble, aporta el triple con los impuestos que hay hoy, sin pedirle un euro más. Quiere decir que si consiguiésemos que la gente tuviese mejores recursos, pudiese ganar más, por eso nuestro proyecto es conseguir que la gente pueda ganar de renta media 50.000 euros, eso nos permitiría a todos poder incluso recaudar más, bajar los impuestos y que la gente tuviese más capacidad para decidir libremente si quiere comprar una casa, si quiere comprar un coche, si quiere ir de vacaciones, y que no sea un sistema que esté supeditado a las ayudas o las subvenciones, porque creemos que eso no es el camino.
Don Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, muchas gracias por atender la llamada de Con ánimo de lucro y espero volverla a escuchar, si no a ver aquí en el estudio muy pronto, pues con otro asunto que seguro que tendremos muchos frentes a los que prestar atención en el ámbito económico. Pues don Luis, como le he dicho, yo una suerte para mí poder estar con ustedes y poder participar y la invitación que ustedes me hagan, yo estaré encantado de poder atenderla en teléfono, vía telefónica o en presencial, como Bueno, ustedes quieran. pues Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. le tomo la palabra. Feliz fin de semana, vicesecretario. Igualmente, feliz fin de semana. Hasta luego. Bueno, hemos analizado el tema del día desde todos los ángulos y además con invitados y analistas como Lorenzo Bernaldo de Quirós y también con protagonistas como Juan Bravo, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Momento ahora, no nos podemos olvidar de echar un vistazo a los mercados que están que arden. Bueno, y en los mercados tenemos que comentar que el IBEX 35 continúa a la baja, habría cayendo con fuerza en este momento, retiene la caída en el 0,35%, por debajo de los 13.200 puntos, 13.188, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, merced a la incertidumbre en los mercados. Puedo saludar ya a mi analista de cabecera para el día de hoy, Antonio Hidalgo, miembro del EWS Academy, asesor financiero EFPA, amigo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y muy pendiente. Es verdad que en nuestros cursos con los alumnos esta semana, Antonio, estábamos comentando con ellos cómo veíamos la actualidad de mercados, que cada día añade un nuevo elemento de incertidumbre. El que conocíamos esta semana y que ya tratamos con profundidad en el día de ayer era Alemania, ¿no? Pero es que vemos que el bono alemán a 10 años continúa con una tendencia alcista bastante fuerte. Esto está cambiando el paradigma de la renta fija en Europa tanto que está incluso ya ocasionando pérdidas a los bonistas actuales y, en fin, luego, por no hablar de la incertidumbre que generan los aranceles de Trump, esa política arancelaria pero errática al mismo tiempo, en definitiva, incertidumbre, mires por donde mires. Pues sí, incertidumbre, como tú dices, mires por donde mires, el dinero es muy miedoso y lo que más teme siempre es la incertidumbre, prefiere muchas veces las noticias malas confirmadas que la incertidumbre y efectivamente, pues ahora vivimos tiempos convulsos, aunque también a mí me gusta relativizar, es decir, lees prensa y hablas y parece que los índices han caído un 10, 15, 20% y nada más lejos de la realidad. De hecho, el índice bursátil más afectado este 2025 está siendo el Nasdaq y está cayendo un 6%, ¿no? A falta de lo que haga hoy. Es decir, que también tenemos que aprender a relativizar. Quizás el tema de la renta fija sí puede ser más sintomático porque, bueno, estamos en un proceso, como ayer se confirmó, con bajada de tipos del BCE y que ahora pues Europa se enfrenta a una importante partida de aumento del gasto público derivado de los compromisos de defensa que parece que Trump nos va a imponer y que eso hay que financiarlo, claro. Entonces, pues efectivamente, la verdad es que parece que 2025 va a ser un año donde como poco no nos vamos a aburrir. Bueno, no nos vamos a aburrir. Y luego la pregunta del millón, la que intentamos responder el otro día para los alumnos de Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo. Antonio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con los indicadores? ¿Es momento de entrar en liquidez? ¿Qué hay que hacer en los mercados? Vamos a tratar de aportar algo de sensatez al debate, Antonio. Sí, bueno, a ver, vuelvo a repetir, lo que ha pasado ahora mismo, la situación actual no es nada para alarmarse. No podemos pretender que los mercados suban en vertical y hay pausas Y ad y eternum. hay incluso claro, y hay bajadas que son hasta sanas, porque lo que se provoca es una especie de limpieza. Yo el otro día, precisamente en esta masterclass a la que haces alusión, ya sabes mi postura. Mi postura es que siempre que hay marejada y siempre que el agua está revuelta,
es bueno tener un buen capitán. Yo ahora recomendaría, bueno, pues a las distintas personas que quieran invertir, primero, que sigan invirtiendo en renta variable, ¿vale? Si está conforme a sus objetivos, es decir, oye, no puede ser una persona que a lo mejor tenga comprometido comprar una vivienda, que se la entregan el año que viene, que entre en bolsa, en ese caso no, pero si tiene un asesor financiero que le digas que cuáles son sus objetivos, cuáles son sus premisas, su ahorro y demás, yo seguiría invirtiendo, obviamente, en renta variable. Lo que pasa es que sí, ahora tendría cuidado con la indexación. Es decir, ya hemos visto que la indexación ha sido una forma de invertir que ha funcionado muy bien, pues prácticamente desde 2013, porque salvo el periodo del COVID y salvo un poco de ruido en la anterior legislatura de Trump con los aranceles, no al nivel que parece que vamos a tener ahora, pues hemos tenido, desde 2013 decía, unos mercados alcistas continuos. ¿Eso puede parar en cualquier momento? Sí, pero no tenemos que preocuparnos y sobre todo yo lo que recomendaba es ahora puede llegar el momento del value investing, puede llegar el momento de los gestores de fondo de gestión activa que seleccionen valores y pues el momento de los buenos capitanes que sepan navegar en estas aguas turbulentas. Y un consejo respecto a esos valores que tanto están brillando y que están acaparando también mucha atención en estos días, tanto el oro, ayer teníamos aquí a Gustavo Martínez Sí. y nos insistía en que era una apuesta ganadora y segura con la pinta tan fea que se le está poniendo a la moneda fiat y a su futuro, y por otro lado, otro de los valores que más atención genera, que es el Bitcoin. Sí, efectivamente, es decir, el oro, la verdad es que se le está poniendo un caldo de cultivo magnífico, con problemas en los mercados, que el oro sí está actuando como una moneda refugio, como un valor refugio, con posible repunte inflacionario, es decir, el oro, la verdad es que, pues bueno, pues todo está apuntando a una situación idónea para ello, y Bitcoin, pues también noticias siempre, hoy nos hemos levantado con una noticia que no por sabida no deja de ser muy positiva, que es la reserva estratégica de Estados Unidos, que es donde se confirma, aunque ha defraudado un poco a los más optimistas porque pensaban que iba a venir aparejada de una compra masiva, y no, lo que ha dicho Estados Unidos es que va a mantener, va a holdear los que ya tienen, pero oye, por ahí empezamos, por darle oficialidad prácticamente a una moneda. Y aunque esté bajando y haya gente que diga, bueno, es que estaba en ciento y pico mil dólares, ahora está en 80 y pico, 90, sigue siendo muy buen síntoma que mantenga esos rangos, ¿no? Porque al final siempre el Bitcoin lo que se le ha achacado es su increíble volatilidad. Entonces, que ya se mantenga en esos rangos es muy buena señal, para Bueno, mí pues a largo plazo. la seguiremos. Antonio Hidalgo, muchas gracias. Pasa un feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, parada técnica, vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín de la 1 y volvemos aquí, como siempre, con ánimo de lucro, a explicar el resto de asuntos de hoy. Bueno, 1:06 de la mañana, 12:06 en Canarias. Aprovecho para saludar a todos aquellos que nos siguen por el Radio Libre Mercado en el 105.7 su FM si nos escuchan desde Madrid, y para todos aquellos que nos están siguiendo en directo a través de YouTube, vaya un saludo también para aquellos que lo hacen en el streaming de Radio y para aquellos que lo están escuchando en diferido a través de los podcasts de Radio en cualquiera de las plataformas de podcast o quienes están viendo el vídeo en directo en vídeo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Radio, al que aprovecho para invitarles a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Hoy, como casi todos los viernes, a esta hora vamos a hacer un pequeño avance de los contenidos que les estamos preparando para este domingo de 2 a 3 de la tarde en el programa Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben que es el programa que Domingo Soriano, Manuel Llamas, un servidor, siempre acompañados de Luis Alberto Iglesias desde Value School, bueno, pues hablamos cada semana de la inversión, hablamos cada semana de asuntos relacionados con el aprendizaje de cultura financiera, el aprendizaje de esos conocimientos tan importantes para la generación de un patrimonio a largo plazo
plazo y que lamentablemente en nuestro sistema educativo se soslayan, no sé si deliberadamente, aunque algo me hace pensar que sí, que al gobierno, al Estado en general le interesa que no seamos muy conscientes de cómo funcionan los mercados financieros como herramienta fundamental para construir a largo plazo un patrimonio. Y es que esta semana hemos tenido un invitado muy especial, un invitado extraordinariamente importante para nosotros, que es Iván Martín. Iván Martín es el socio fundador, presidente y director de inversiones de una de las gestoras value, gestoras boutique, independientes, pequeñitas, pero con una filosofía value investing muy bien arraigada en sus analistas y principalmente su director de inversiones, Iván Martín, y que ha conducido al éxito a esta gestora, una gestora que además tiene el efecto, o digamos tiene la circunstancia especial de que este año cumple nada más y nada menos que 10 años de gestión activa. Vamos a poder hablar con Iván Martín y vamos a poder preguntarle por cómo han ido estos 10 últimos años, cuáles han sido sus mejores inversiones, cuáles han sido los mayores sustos, los mayores aprendizajes, por lo general, que han tenido y cómo ha funcionado a lo largo de los años. Bueno, Iván Martín, que, como le gusta decir a Manuel Llamas, es una de las personas de las que más aprendemos cuando viene. Y Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Bien, comentando precisamente eso, que vamos a contar con Iván Martín, que le vamos a preguntar por estos 10 años de gestión activa value en Magallanes, y también le preguntaremos un poco por cómo ve la escena value de cara a los próximos años, ¿no? Pues yo creo que con grandes oportunidades, ¿no? Porque si por algo se caracteriza la gestión activa, precisamente es por intentar batir al mercado a largo plazo, y en momentos de volatilidad, de nerviosismo, como el que está atravesando los mercados en las últimas semanas, especialmente a raíz de esta guerra comercial desatada por Donald Trump y que está obteniendo respuesta preocupante, desde mi punto de vista, por parte de algunas potencias como la Unión Europea o China, pues evidentemente se están produciendo correcciones y de este modo también surgen oportunidades. Cuando hay río revuelto, cuando hay aguas revueltas, como es el caso, es el gran momento para que los gestores activos salgan a comprar y busquen ofertas, gangas en el mercado con el fin de potenciar sus carteras. Vamos a analizar, como bien comentas, con Iván Martín, pues el balance de estos 10 años, que es importante recalcarlo. En el ámbito de la gestión de activos hay una competencia feroz y ciertamente no son muchas las compañías que sobreviven durante tanto tiempo. Y la verdad es que 10 años en el mercado es una trayectoria ciertamente loable. Y que sobreviven, Manuel, de la manera en que lo ha hecho. Con gran éxito. Con un éxito contrastado, con un track record espectacular y con un desempeño profesional en el que además, y esto es una de las cosas que más me gusta a mí de los gestores value como Iván Martín, que tienen están tocados por una varita y tienen una capacidad divulgativa que no acompaña a todos los profesionales del sector. Pero yo no sé por qué, pues Iván Martín y otros gestores value que traemos al programa, como pueda ser Álvaro Guzmán de Lázaro, Beltrán Parajes, Beltrán Parajes dentro de la parte de relación con inversores, pero también dentro del trabajo de la gestora, explican sus tesis de inversión y su filosofía de inversión de una manera que se les entiende todo. Tanto que entiendes la postura que tienen, contrarian en momentos en los que es muy difícil defender ese tipo de posturas, ¿verdad? Sí, a ver, es que estamos hablando de un profesional que lleva muchos años al frente de la gestión de activos, primero en el sector financiero, ahora con una gestora independiente, con una gestora boutique, que desde luego del cual se aprende muchísimo, y es muy importante el poder hablar con gestores que se hacen entender perfectamente. Es decir, cuando pasa lo mismo con el ámbito económico, ¿no? Si hablas con un economista que te empieza a decir términos un poco raros, que no sabe explicar las cosas de forma sencilla, desconfía porque lo normal es que... Se está adornando para no decirte nada. Es decir, en realidad
son cosas de puro sentido común, pero hay que saber explicarlas. Iván Martín tiene esa capacidad y ese talento. No solo es un gran gestor, sino que además la verdad es que siempre es un placer el poder contar con él, el poder hablar con él, entrevistarle, etcétera, porque se entiende todo de forma muy sencilla, de forma muy coherente, es puro sentido común, que a veces, como bien sabes, es el menos común de los sentidos. Así que, como digo, siempre que hemos podido contar con Iván, lo que nos ofrece es una masterclass de economía y de gestión de activos y de valoración de empresas, que es fundamentalmente a lo que se dedica Magallanes, a encontrar buenas oportunidades, compañías baratas, a buen precio, pero de calidad, con gran potencial de revalorización a largo plazo, y prueba de ello, de que hacen su trabajo extraordinariamente bien, es que llevan 10 años en el mercado, con gran éxito, con un track record pero que muy positivo, y con 30.000 partícipes, que se dice pronto. 30.000 partícipes en estos 10 años. Una gestora que, hay que decirlo, no hace publicidad, una gestora que es boutique, es muy pequeñita y cuyo éxito solo radica en la capacidad de generar rentabilidades a largo plazo. Claro, que es lo que tiene que buscar un gestor de activos. Tiene que intentar superar el mercado a largo plazo, cosa que no es nada fácil, siempre lo recordamos. Y de manera consistente, porque, Manuel, uno de los hándicaps que han tenido este tipo de gestoras en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 2-3 años, es que, claro, la gestión indexada, una de las alternativas o complementos que hay a la gestión activa, ha estado dando unos resultados brutales, está dando unos resultados muy poco propios de la gestión de la inversión indexada, ¿no? De los índices. Ahí tenemos el mercado americano dando rentabilidades por encima del 20% en los últimos años, ¿no? 20% durante 2 años consecutivos, pero es que eso es algo difícilmente replicable. Es decir, eso es lo que no puede ser consistente. Lo normal es que finalmente este tipo de rentabilidades reviertan a la media, y la media de rentabilidad de la bolsa norteamericana y de la renta variable pues es entre el 6 y el 8% anual en términos reales, con lo cual, oye, son buenas rentabilidades, pero claro, 20% todos los años no lo vamos a ver. Eso es algo excepcional, y es cierto que la gestión pasiva, pues especialmente desde el coronavirus, pues ha registrado muy buenos resultados, la gestión indexada, la evolución de los principales índices mundiales, especialmente la bolsa norteamericana, pero como digo, la gestión activa, la buena gestión activa, es la que aspira a batir a los índices a largo plazo. Y eso también es cierto que no son muchos los gestores activos que lo consiguen, que lo logran. De ahí precisamente la importancia de contar con gestores de alta calidad, de gran experiencia, y sobre todo que sean fieles a su filosofía y a su método de inversión. Si algo ha demostrado Iván Martín es precisamente ese tipo de cualidades: ser coherente, ser constante, ser fiel a su método, a su filosofía de inversión, que es el value investing, y eso es lo que permite ofrecer buenos resultados a largo plazo para batir a los mercados. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del programa. Recordemos a todos los oyentes, el domingo de 2 a 3 de la tarde en la Sintonía de Radio, y luego en YouTube y en podcast para todos aquellos que lo quieran disfrutar en diferido. Manuel, te veo el domingo y te escucho ya mañana y pasado en La Trinchera. El domingo nos vemos. Muchas gracias. Y estamos ya con Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Jefa de Libre Mercado, hoy por partida doble, siempre echándose vistazo a la portada de Libre Mercado, y hoy, los viernes, como ya es tradición, hablándonos de la mentira económica de la semana. Una mentira que, la verdad, en esta sección tenemos ventaja, ¿verdad, Bea? Porque, sí, no nos cuesta mucho encontrar no es difícil un decir. tema. Lo que es difícil es de entre todas cuál quedarnos cada semana. Eso es, sí. ¿Y cuáles han sido las selecciones? Pues sí, las elecciones, una respuesta a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ella, bueno, dijo recientemente en el Congreso que es que el gobierno no había subido los impuestos, que lo que estaba haciendo era bajar los impuestos. Le fastidia bastante. Qué desfachatez, sí. Es que no sé, o sea, se ríen de nosotros en nuestra propia cara. Yo, de verdad, cuando escuché esas palabras de María Jesús Montero en el Parlamento, Bea, dije, es imposible
que tenga tantísimo rostro de querer vendernos ahora que lo que ha hecho es bajarnos los impuestos. Que es lo que, bueno, venimos, y una cosa que no le gusta nada a ella en Hacienda es este conteo que hacemos de los impuestos, de las figuras fiscales que lleva subiendo, tocando, incluso inventándose, porque tiene muchísima creatividad el gobierno de Pedro Sánchez a nivel fiscal. Y bueno, pues desde que llegaron a Moncloa han tocado todas las figuras fiscales, no han dejado un impuesto sin subir. Y esta semana el REAF, los economistas, nos explicaban y nos actualizaban los efectos de la deflactación de la tarifa. Este es el impuesto en la sombra del gobierno de Pedro Sánchez, el impuesto por la puerta de atrás, el que no se anuncia en el BOE ni en un Consejo de Ministros, pero que mes a mes va mermando la capacidad y el poder adquisitivo de la población. Y es esta progresividad en frío que hemos explicado muchas veces, ese efecto, si a ti te suben el sueldo cambias de tarifa, pero te aplican una tarifa superior en el IRPF, pues ese diferencial va a la SACA de Hacienda, una SACA que está en récord histórico de recaudación en todos los impuestos también. Y bueno, pues tenemos datos por renta de en qué consiste y en qué medida llega esta no deflactación de la tarifa que han hecho, por ejemplo, comunidades autónomas como Madrid en los últimos años, pero a nivel nacional, IRPF ya sabemos que se paga 50-50 con las autonomías, el Estado, pues a nivel nacional, María Jesús Montero ha dicho no. No voy a deflactar la tarifa, pero fíjate, a mí esto me parece una trampa y una mentira especialmente gravosa, en tanto en cuanto este impuesto es perverso desde cualquier punto de vista, desde que lo quieras mirar. Porque, por un lado, es, como tú dices, es una subida de impuestos no declarada. Es una subida de impuestos que no tienes que, digamos, sufrir el escarnio público de tener que anunciarla, de decirle a los ciudadanos, os voy a robar todavía más de lo que os iba a robar. Eso te lo ahorra la no deflactación de la tarifa del IRPF. Pero por otro lado, es doblemente perversa porque se aprovecha, o sea, no deflactar la tarifa del IRPF es directamente permitir al gobierno aprovecharse de que sus ciudadanos son cada vez más pobres para meterles la mano en el bolsillo hasta más abajo. Es decir, para llevarse más dinero aprovechando el hecho de que los ciudadanos se estén empobreciendo. Y esto, con la inflación que estamos sufriendo, no es algo que se debería haber tomado, no es una medida que se debería haber tomado únicamente aquel año que tuvimos una inflación media por encima del 10%, ¿no? O del 8%. No debería haber sido únicamente una medida tomada ese año por tener una inflación especialmente alta. Es una medida que se tendría que tomar, si no todos los meses... Automáticamente. De forma automática, si no todos los meses, te concedo que al menos una vez al año vayas actualizando la tarifa del IRPF a la inflación que sufrimos, de modo y manera que los ciudadanos, mientras se empobrecen por efecto de la inflación, no sufran además el doble efecto de empobrecimiento de que el Estado aproveche mi situación de empobrecimiento para robarme todavía más en la nómina. Sí, y mientras sí que actualizan otro tipo de partidas como pueden ser las pensiones o el SMI sistemáticamente todos los años y el IRPF, el impuesto estrella de Hacienda, ahí no son capaces ni tienen ningún tipo de intención de hacer algún tipo de alivio y porque alguien se puede preguntar, es que claro, está cayendo la recaudación, es que está dejando de recaudar menos el Estado, no, todo lo contrario. O sea, el IRPF va a seguir creciendo, hay estimaciones ya que crecerá un 10%, tenemos a falta, no hemos conocido los datos de diciembre de 2024 todavía, este mes se publicarán, y del cierre del ejercicio será otro ejercicio histórico para María Jesús Montero, un festín recaudatoria a costa de todos nuestros bolsillos tremendo y veremos qué será. Bueno, pues superará los 130.000 millones de recaudación probablemente y bueno, por supuesto, los 120.000 de 2023, eso por supuesto. Es tremendo y además es tremendo que con estos usos y costumbres encima se permitan el lujo de decirnos a los españoles que no nos están subiendo los impuestos, porque esta no deflactación de la tarifa del IRPF se sale del sumatorio de subidas y nuevos impuestos que nos han ido poniendo a lo largo de estos años y que superan los 90.
las 90 subidas de impuestos, Efectivamente, más de 90, sí, sí. 93 me parece Sí, que 93, son. 94, El PP habla de depende de lo que 97, vayamos metiendo. pero Sí. además de esto está la subida, en este caso encubierta, de impuestos a través de la no deflactación de la tarifa del IRPF, con un gobierno que, insisto, después de registrar récord tras récord de recaudación, vía subida de impuestos, vía no deflactación de la tarifa del IRPF, porque fíjate, es otro aspecto que tampoco se suele decir del tema de la inflación y la no deflactación de la tarifa del IRPF. Debería ser moralmente obligatorio para el gobierno deflactar la tarifa, porque incluso el hecho de que haya inflación ya favorece en los impuestos indirectos al gobierno para incrementar esa recaudación, porque efectivamente si tú pagas el 21% de IVA sobre los productos y servicios que compras, normalmente sobre la mayoría de los productos y servicios, si estos productos y servicios suben en los precios, no porque aumenten de valor, sino porque cada vez vale menos el dinero que tenemos en el bolsillo, lo que sucede es que ese porcentaje se aplica sobre un precio mayor, con lo cual vía impuestos indirectos también disparan la recaudación. Sí. Es decir, moralmente no tiene una presentación posible. Y que encima, insisto, porque creo que se dirá pocas veces, quieran convencernos de que lo que están haciendo es bajar los impuestos. Es tremendo. Y además en el discurso del gobierno en este punto sí que hay también aquí una doble mentira, que es que ellos jamás suben los impuestos a las rentas bajas ni a las rentas medias. Vamos a ver el cálculo que hacen los economistas del REAF, porque es tremendo, y aquí renta baja, renta media son, bueno, pues las principales perjudicadas por esta no deflactación de la tarifa. Tenemos aquí una renta de 25.000 euros. Fíjate qué rico, qué opulencia es una persona que cobra 25.000 euros. Bueno, pues si está en Valencia, la no deflactación de la tarifa le ha hecho pagar a este contribuyente 200 euros más al año. Si estás en Cataluña, 210 euros más. En el caso, vamos a ir subiendo un poquito en la tabla, en el caso de unos ingresos de 30.000 euros al año, fíjate qué rico, qué gran fortuna, qué cosa más del barrio de Salamanca, 30.000 euros al año. Murcia ha sufrido un golpe por la no deflactación de la tarifa, un murciano con estas características, de más de 151 euros al año. Extremadura, 261. Si nos vamos a los 45.000, un madrileño que cobre 45.000 euros, la no deflactación de la tarifa supera los 400 euros. 400 euros de impuesto en la sombra, de impuesto por la puerta de atrás, que silenciosamente se ha llevado el gobierno a las arcas del Estado. Si nos vamos ya a ingresos mucho mayores, de 350.000 euros al año y demás, pues que ya estamos hablando de unos 1.500 euros. O sea, 1.500 euros que te han expoliado por la puerta de atrás y ni siquiera te han tenido el detalle de anunciarlo. Y no olvidemos... Ni de decírtelo, no querrán explicarlo, claro. Por supuesto, y la cantidad de impuestos que afectan a las rentas bajas, desde el primero de ellos, que es, recordemos, ese IVA a las bebidas azucaradas, hasta ahora el último plan de Sánchez, que es subir los impuestos al diésel. Pero ¿no decía María Jesús Montero, Beatriz, y tú lo has contado aquí en este programa, que no pensaba subirle los impuestos a las clases medias y trabajadoras? Eso era una línea roja. Pues nunca jamás subiremos los impuestos. Toma, subidas de impuestos. Exacto. No deflactar la tarifa del IRPF. Subida de impuestos vía indirectos por la inflación, y además todos los impuestos que han ido generando también para esta clase, incluidos ya los que cobran el salario mínimo. Eso es. Es tremendo, es tremendo. Menos mal que tenemos esta sección para aquí poner los puntos sobre las íes y recordarle a los miembros del Ejecutivo que no se escapan, que aquí en Con Ánimo de Lucro les tenemos vigilados, y que en Es Radio, en Libertad Digital y sobre todo en Libre Mercado, el marcaje es al hombre, directo a los datos. Vamos, eso por descontado. Beatriz, pues muchas gracias. A vosotros. Que pases un feliz fin de semana. Igualmente. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí, por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro, un día más, una semana más. Es un placer para nosotros en esta sintonía poder ofrecerles esta información, todos estos datos, este análisis. Disfrutamos mucho con ello y espero que ustedes hagan lo propio desde sus lugares de escucha o visualización, quienes nos vean a través
de YouTube. Yo me despido aquí hasta el lunes que viene a las 12 de la mañana, aquí, como siempre, en Con Ánimo de Lucro. Y mientras tanto, como siempre les digo, les dejo en la mejor de las compañías, la de Es Radio, la de mis compañeros de Es Radio, y un fin de semana por delante que espero que sea fantástico para todos ustedes. Hasta el lunes, amigos.